La santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, en su capítulo 4, versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, sentémonos, por favor. Quizás el último versículo va a quedar para la semana entrante, porque tiene algo de especial verlo. Es uno de los versículos más mal aplicados de la Sagrada Escritura. Entonces veremos hoy entre el 10 y el 12, pero esta unidad de pensamiento, lo que tiene todo esto, inclusive las Biblias que tienen títulos dicen las dádivas de los filipenses, y va casi hasta el versículo 20, pero vamos a ver por unas porciones, porque ya estamos terminando la carta, hasta ya tener aquellas salutaciones finales donde él saluda a la gente que está allá, ¿cierto? Entonces, es importante esta porción donde vamos a ver algo que hemos llamado el contentamiento bíblico. Philip Farman nos narra la historia de un empresario muy rico que se molestó al ver un pescador que estaba sentado descansando cerca de su barco. ¿Por qué no estáis en el mar pescando?, le preguntó al pescador. Lo que necesitas, insistió el hombre rico, el empresario. ¿Y qué haría yo con ese pescado que no necesito?, dijo el pescador. Pudieras ganarte más dinero, replicó el impaciente rico. Además, podrías comprarte un mejor barco para que puedas salir a aguas más profundas y pescar mejor pescado. Podrías comprarte redes de nylon y dejar esas podridas que tienes ahí, que te ayudarían a pescar aún más pescado y así ganar más dinero. Pronto tendrías una flota de barcos y serías rico como yo. El pescador luego le pregunta, ¿y entonces qué es lo que yo haría después de todo esto? Pudieras sentarte, le dice el rico, y sentarte y relajarte y disfrutar de la vida, le contestó el rico empresario. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este momento? Y continuaba mirando el mar. Una visión diferente de las cosas, ¿no? Vamos a ver dentro de estos versículos que vimos, vamos a ver 3 puntos. El primero es la gratitud. Ojo, la gratitud, un paso para el contentamiento. 2, ¿qué es el contentamiento? Y 3, el aprendizaje, otro paso para el contentamiento. Los filipenses habían seguido el ministerio del apóstol Pablo con gran interés. Sin embargo, por alguna razón no conocida, no lo dice la Escritura, por algún tiempo el apóstol no había recibido noticias de aquellos amados hermanos. Pero un día Pablo recibió la grata sorpresa de la visita de Epafrodito, quien había sido enviado especialmente a la iglesia de Filipos para interesarse, llevarle un mensaje y una ayuda a Pablo. A lo que el apóstol dice en el versículo 10, lo que leímos ahora,
de gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto lo podemos denominar como una nota de agradecimiento. La nota de agradecimiento no la arrancó desde el principio de la carta, sino que la da ya al final, donde da las conclusiones y donde da ese mensaje final. En este verso, y de una manera sobresaliente que está en toda la epístola, encontramos nuevamente esa palabra gozo. Esa palabra gozo. Por eso es llamada la carta del gozo, la carta de la alegría. Ahora, en los últimos versículos de su conclusión, todavía el autor continúa con ese tema original que arrancó de gozarse en el Señor. Este es un gozo espiritual, pues en el Señor, la esfera de realidad donde se obtiene el verdadero gozo de vida. Después de un largo tiempo, el cuidado o preocupación de los filipenses por Pablo es revivido, como lo dice el versículo. Había florecido de nuevo el cuidado hacia Pablo y el apóstol da gracias y se regocija en el Señor por tanta bendición recibida por ellos. Pablo sabía que la tardanza que habían tenido los filipenses no había sido por indiferencia o no había sido por un olvido. Ve, ¿qué será de Pablo? ¿Te acuerdas de Pablo? No había sido por eso, sino que había sido por falta de una oportunidad para hacerlo. En esa época las comunicaciones como las teníamos ahora no son. Una persona se va por un camino hacia un pueblo y vos no volvés a saber nada más de ella hasta que por medio de una estafeta, por medio de un mensajero, por medio de algo, vos sabés qué está pasando con esa persona. Posiblemente personas que partieron no volvieron a saber de otras personas, esas personas murieron y nunca volvieron a saber nada de ellas porque nadie les comunicó nada. Así era en esa época. Es decir, los filipenses habían estado pensando todo el tiempo en la manera de ayudar a Pablo, pero hasta el momento de la partida de Epafrodito no se le había facilitado la manera de hacerlo. Alguien le llevó el mensaje de que Pablo estaba preso en Roma. El gozo que Pablo experimenta al tener noticias de los filipenses no es producido por la dádiva de amor que la iglesia envió al apóstol. Es por eso que Pablo les dice de una forma. Ahora, arrancamos con ese agradecimiento, pero él les dice, para que no malentiendan, dice, no lo digo porque tenga escasez. Ese agradecimiento que les da, no lo dices porque, pues madre, me estaba muriendo de hambre aquí, nadie me estaba ayudando. Él no lo estaba diciendo de esa manera, por eso la aclara en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues que he aprendido que a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo no estaba sentido con ellos. Pablo no lo estaba diciendo, todo lo que hice por ellos y mire, me abandonaron. Todo lo que hicimos por él y mira, no, ese pensamiento no estaba en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba de ahí en adelante. Él tenía amor por ellos. Es más, al principio de la carta nos damos cuenta de la manera como él se refería a ellos, de la manera y esa preciosa oración que nosotros vemos en el capítulo 1 por ellos, vemos ese gran amor que tenía por ellos. Entonces he aprendido a contentarme. En este versículo es el que nos aporta un par de palabras que tenemos que desarrollar. La primera es, ¿qué es el contentamiento bíblico? Y lo otro es, he aprendido. Ahí es donde vamos a ver estos dos puntos siguientes. ¿Qué es el contentamiento? Y he aprendido es algo que se tiene que aprender. ¿Qué es el contentamiento? Uno de los autores antiguos de los puritanos, llamado William Plumer, dice lo siguiente, pero ¿qué es contentamiento? ¿Y cómo puede distinguirse de esos otros estados mentales malignos que se parecen en algo al contentamiento? Porque la gente puede tener cierta alegría o cierta felicidad y no ser contentamiento. El contentamiento no es descuido o prodigalidad, o sea, abundancia de algo. Tampoco es falta de sensibilidad, es una disposición de la mente por el cual descansamos satisfechos con la voluntad de Dios en lo que respecta a cuestiones temporales. Sin ásperos pensamientos ni palabras respecto de nuestros asuntos cotidianos y sin ningún deseo pecaminoso de cambiar las cosas. Recibimos sumisamente lo que Él nos da. Gozamos con agradecimiento sus misericordias del presente.
Dejamos el futuro en las manos de su sabiduría infalible. Tampoco hay nada en el verdadero contentamiento que lleve al hombre a estar satisfecho con el mundo, con su porción o con su morada permanente. La persona que vive en contentamiento puede añorar con tranquilidad el día cuando Cristo lo lleve a su hogar celestial. Puede, dice el autor, como Pablo, vacilar entre ambos, sin saber qué escoger. Lo que vimos en el capítulo 1, versículo 22, que dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fin de la cita. Dios sí sabe lo que es mejor para ti. Dios lo sabe perfectamente. Él sabe cuánto tú puedes soportar. Él sabe cuándo te dará una sonrisa o te tocará así en el hombro sencillamente. Su gracia es inmensa y también lo son su verdad, su poder y sabiduría. Si Él dirige tu vida, todo irá bien. Si Dios dirige tu vida, absolutamente todo irá bien. Nunca es engañado ni burlado, es benévolo y gentil. Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce cada momento de nuestra vida, en el principio, en la mitad y al final. Él lo conoce. La voluntad del Señor siempre para nosotros ha sido santa, ha sido justa, ha sido buena. Como dice Éxodo 34a, Éxodo 34 en el 7a, que dice: guarda misericordia a millares. Su fidelidad es eterna. Debes sentirte feliz porque Dios, una tranquilidad que tenemos todos, Dios gobierna el universo y te gobierna a ti. Tiene el control de todo. Si eres sabio, como dice el Salmo 37:3, confía en Jehová y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad, porque Él ha dicho sabiamente en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Estamos hablando de contentamiento. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa inmensa de parte del Señor. Muchas veces tratamos de explicar el contentamiento sabiendo que en la Escritura está llena de la forma como el Señor quiere que nosotros estemos, en ese contentamiento bíblico, en ese contentamiento que viene directamente del corazón de Dios. Dios se nos pide que descansemos silenciosamente en Dios. Decía un autor, mire cómo decía: el futuro traerá explicación completa del presente. El futuro traerá explicación completa del presente. Atesora en tu corazón las promesas benditas de Dios. Pídele sin cesar al Señor que aumente tu fe. Nunca digas: Dios se ha olvidado de mí. Tú como creyente nunca lo digas, que nunca pase por tu mente. Resiste todos esos pensamientos indignos acerca de nuestro Salvador y Padre Celestial. Permanece firme y deja los resultados a aquel que ejerce su soberanía sobre todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Si así lo hacemos, viviremos seguros. Y será de verdad, como nos pide el Señor, liviana nuestra carga. Isaías 60:20 dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te dará por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Pero hasta que llegue ese día de gozo, en que nos encontremos con Él, donde terminen esos días de luto, descansemos en el Señor. Es la orden, es la instrucción que se nos está dando. Estar en el Señor es descansar en el Señor, es esperarlo pacientemente, es esperar pacientemente sus decretos y su voluntad.
Recordemos en ese tema del contentamiento, de que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de acá. Nada. Ahora, podemos formarnos una idea correcta del contentamiento al considerar lo que se opone a este mandato. Muchas veces vemos el contentamiento, pero dicen, ese no es contentamiento. Aquel cosa tampoco es contentamiento. Entonces, veamos qué es lo opuesto. Veamos qué se opone a este mandato para que lo podamos entender con mayor extensión. Y uno de ellos es la envidia. Samuel. Si Dios da a otro de sus hijos más de lo que nos ha dado a nosotros, ¿no tiene Él derecho de hacer lo que quiere hacer con los suyos? Si Él le da a otra persona más riqueza o riqueza de la que nosotros tenemos, ¿no tiene el derecho Él de hacerlo? No envidies, no pierdas tu contentamiento con ese pecado. No tienes que envidiar el trabajo de nadie. No tienes que envidiar la capacidad que tiene la persona de producir. No lo hagas. El contentamiento también es lo contrario a esa preocupación malintencionada de nuestra condición mundana. Nosotros estamos viviendo en un mundo complejo, difícil, y esa condición, ese entorno que nosotros tenemos ahí, genera en nosotros unas preocupaciones que posiblemente son malintencionadas. El Nuevo Testamento, ya lo vimos hace unas semanas, nos decía en Filipenses 4:6 que por nada estemos ¿qué? Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Algo similar decían las cartas de Pedro. En esa primera carta, capítulo 5, versículo 6, algo similar a esto. No solamente era de Pablo, él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos entender más claramente el contentamiento que se nos está pidiendo cuando nosotros entendemos que toda esa ansiedad, que todo eso que perturba ese contentamiento, esa alegría natural que tenemos que tener, es ayudada porque nosotros colocamos el cuidado en las manos de Dios. Y con este mismo propósito que les estoy diciendo, en Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Eso es la oposición a esa preocupación malintencionada que tenemos de lo que pasa en el mundo. En medio de esta pandemia, quienes de aquí levanten la mano les ha faltado el alimento. El contentamiento es opuesto a la codicia. Es una gran cosa aprender que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nada tiene que ver con eso. ¿Qué podrán decir aquellas personas que están en Afganistán en este momento tratando de huir? Cristianos, tenemos la comunicación con uno de los pastores allá que está tratando de huir de allá. No sé, esta última semana no tuve referencia de él porque habían cerrado y abierto el aeropuerto en Kabul, entonces no sé si ellos lo lograron salir. Ellos están, la única mochilita que tienen es eso, lo que se les ve en los aeropuertos, no tienen más en la vida. Ese maldito evangelio de la prosperidad ha hecho que muchas mentes se perturben pensando que por tener dinero, porque Dios te permitió que tuvieras un trabajo de 10 millones de pesos mensuales, o que te ganaras el baloto, o porque heredaras una gran fortuna, tiene la bendición de Dios. Eso no es. Por lo tanto, si el hombre no está contento con el estado en que se encuentra, no lo estará en ninguno que tuviera. Estoy hablando a los cristianos, estoy hablando a creyentes. Si tú no eres creyente, no, aparta estas palabras de tu mente, no te preocupes por ellas. Mirad y guardaos de la avaricia, dice Lucas 12:15.
Otra cosa, el contentamiento es también lo opuesto al orgullo. La humildad es la madre del contentamiento, decía alguien. Los que nada merecen deberían contentarse con cualquier cosa que reciben. ¿Qué merecemos? Después de nosotros conocer al Señor, ¿qué merecemos? Después de ver los gusanos que éramos, aquello despreciable que nosotros éramos delante del Señor, Él va a la cruz del Calvario, muere por nosotros. ¿Qué merecemos? ¿Merecemos algo adicional? No lo merecemos. Otras cosas que tampoco combinan y coinciden es el contentamiento y la ambición. Dice Jeremías 45 en la parte A del versículo 5, Jeremías 45 parte A del 5 dice, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, dice Jehová. No las busques. También el contentamiento es lo opuesto a esas murmuraciones y esas quejas contra la providencia de Dios. ¿Qué tienes tú? ¿Tú eres capaz de darle una instrucción a Dios? Señor, creo que como estás manejando este tema en Afganistán, no es por ahí. ¿Seguro? Al igual que Ezequías exclama acerca de los mandatos de Dios en Isaías 39:8 dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Toda palabra que nosotros encontramos en la Escritura es buena, santa y es perfecta. No hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada, ni un punto, ni una coma, ni nada. Si eso está afirmado ahí, eso es. Esta es una gran afirmación. Miren, si no tienes algo bueno que hablar de la gloria de Dios, mejor quédate callado. Dice el Salmo 38:3, es más, yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. El contentamiento es también lo opuesto a la desconfianza en Dios y el desencanto de los designios de su providencia. En lugar de confiar en el Señor y depender de Él para ser más fuertes de corazón, ¿cuántos presagian lo malo por lo que les ocurre y lo que creen que les ocurrirá? Yo no salgo de esta. A mí siempre me va a ir mal. Yo nunca me voy a aliviar. El Señor no sé, a mí no. Tú tienes que agregarle algo a Dios. ¿Tienes ese presagio? ¿Tienes una bola para adivinar qué está pasando en la mente de Dios? ¿Por qué lo que te está pasando a ti era lo mejor que tenía Dios para ti en este momento en tu vida? Si alguien, un cristiano verdadero, va a una clínica y le dicen, tienes un cáncer terminal, tienes tres meses de vida. El cristiano verdadero tendrá que decir, gracias Dios, porque era lo mejor que tenías para mi vida. El contentamiento verdadero da firmeza, confirma, arraiga el alma. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. El aprendizaje. El estudio de este tema trajo un inmenso consuelo a mi alma, porque muchas veces tratamos de generar contentamiento en nuestras fuerzas, y no es así. Nosotros ponemos de esta parte porque el hombre es responsable. El aprendizaje es importante, es otro paso en el contentamiento. Miren el versículo 11 nuevamente como dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ya está hablando Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aquí el apóstol Pablo nos da esta expresión tan interesante, llena absolutamente de esperanza, y es que el apóstol Pablo aprendió el contentamiento. Lo aprendió. Eso significa que en el proceso de su aprendizaje, en algún momento de ese aprendizaje, él no tenía contentamiento. Él lo aprendió.
Muchos de nosotros queremos vivir de una manera inmediata todas las dimensiones de la vida cristiana. Todo queremos, todas las bendiciones, la primera semana de convertidos. Queremos ser maduros a la siguiente semana. Queremos todas esas, nuestro carácter sea transformado a la tercera semana. Queremos el contentamiento a la cuarta semana, los milagros y ese montón de cosas que viene por estar en el reino de Dios y ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso lo necesitamos antes de un mes. En la vida cristiana eso no pasa de esa manera. Quizás al porcentaje altísimo de nosotros, cuando conocimos al Señor, ¡suácata!, se vinieron los problemas. Se manifestaron los problemas en nuestra vida. Identificamos los problemas en nuestra vida. Somos llevados en un proceso que va de la mano también de nosotros. Porque acuérdese, cuando les dije yo, el estar lleno del Espíritu Santo es cuando ese velero va por un lago y en la medida se va moviendo lentamente, pero cuando abre la vela, ¿qué pasa? Se desplaza mucho más. Cuando nosotros utilizamos los medios de gracia, cuando nosotros oramos, leemos la Sagrada Escritura, cuando nosotros meditamos en la Sagrada Escritura, esas velas se abren y el Espíritu de Dios inunda nuestra vida. Es un proceso. La maduración de parte del Señor viene en un proceso de crecimiento. ¿A través de qué? A través de las pruebas que tenemos, a través de las experiencias, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las bendiciones, a través mismo de la congregación, a través de la comunidad, de la oración, hasta llegar a esa madurez. Pero muchas veces tenemos esa inmediatez, tenemos esa ansiedad por la inmediatez, por lo instantáneo. Queremos llegar ya al último escalón, tenemos que llegar de un solo salto. Queremos esos pases mágicos de Dios que resuelva de una vez por todas todos nuestros problemas, porque ya somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Maldito evangelio de prosperidad. Pero ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es muy diferente. Está muy diferente. He aprendido a vivir, dice Pablo. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Tenemos que aprender a vivir. Esto que estamos leyendo aquí es una gran palabra de esperanza. Pablo aprendió a vivir. Pablo en algún momento no tenía esa capacidad. Dios, por medio del Espíritu Santo, iba corrigiendo, iba produciendo esa capacidad en él para que se alegrase en él, para que estuviera más en Cristo. Entonces, hermano, hermana, esta capacidad de aprender el contentamiento no depende de tu genialidad. No depende de esa capacidad intelectual que tú tienes. No depende de que tú hayas leído 125 veces la Biblia, que conozcas, eres un gran teólogo, que conozcas una cantidad de dogmas y de cosas. No depende de eso. Depende de la obra que el Señor esté realizando por medio de su Santo Espíritu en tu corazón. ¿Cómo? Utilizando las diferentes circunstancias, utilizando las diferentes pruebas, utilizando las diferentes tribulaciones para producir en ti un carácter aprobado que deleite al Señor. Un carácter aprobado que deleite al Señor. Que mires tú con esperanza el futuro. Que veas en Cristo esa roca firme sobre la cual tú te paras y estás bien. Es un proceso en que estamos todos los que estamos unidos en Cristo. Dios usa todas las experiencias para enseñarnos. Ninguna falta, ninguna se queda por ahí volando. ¿Cómo para qué me estará pasando eso a mí? Ahora, ese contentamiento en medio de las dificultades no significa voy a orar y mi contentamiento es cuando el milagro se ha realizado. No, tampoco es así. Cuando el milagro esté realizado, le daré gracias a Dios y estaré contento. No, el contentamiento es a pesar.
a pesar de la respuesta que muchas veces puede ser negativa a nuestra oración, y que podamos seguir confiando en el Señor y bastándonos de su gracia. Bastándonos de su gracia. Y recordemos, cuando el apóstol Pablo, hablando de bastándonos de su gracia, cuando el apóstol Pablo en 3 ocasiones le pidió al Señor que lo desligara, que le retirara ese aguijón, que muchas veces la gente puede hablar de muchas cosas, que sea ese aguijón, no nos interesa en este momento, nos interesa 3 veces Pablo. O sea, Pablo pidiéndole al Señor en 3 ocasiones que le retirara. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No se la quitó. No se la quitó. Bástate mi gracia. Yo te doy gracia abundante y generosa, que es absolutamente suficiente para poder vivir cualquiera sea tu situación. Es gracia. Lo que nosotros necesitamos es gracia, no la lotería. No que nuestro negocio sea el mejor de la cuadra. No necesitamos nada de eso. Es gracia de parte del Señor. Ahora, contentamiento en medio de las dificultades tampoco es ese, lo voy a llamar el contento falso o el contentamiento falsificado. El contentamiento falso, falsificado, es aquel que le está yendo absolutamente mal en todo. Es aquel que le dicen, mira, y teniendo un familiar muy grave en la clínica, a punto de encontrarse con el Señor, el contentamiento falso es aquel que dice, estoy muy bien, a mí no me importa, estoy feliz. Ese no es el contentamiento bíblico. Tu empresa se está derrumbando, se acaba de quemar la bodega. No, estoy feliz, tranquilo. No me hables, no me digas mal que estoy feliz. ¿Seguro? Ese no es el contentamiento. Es un contentamiento falso. Lo que sí significa es sufrir las circunstancias. Es sufrir las pérdidas y todas las cosas de verdad que nos agobian, que nos prueban. Pero con la confianza, ahí está la diferencia, pero con la confianza que el Señor está usando esas circunstancias para producir en nosotros un carácter aprobado por Él, y que Él hará su gracia disponible para bastarnos, para ser suficiente y para satisfacernos. No es ese contentamiento, no, a mí no me importa. No, eso no es lo que está diciendo el Señor acá. Él no creó autómatas que nos sientan. Si Él desea que nosotros tengamos aflicción, entonces del otro lado el cristiano dice, ay Señor, me tiraste aflicción y no voy a sentir nada. Eso no es así. Tenemos que pasar por la aflicción, tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por eso, porque hay un aprendizaje ahí. El contentamiento es eso, es la confianza de que el Señor nos inunda de gracia para que nuestro carácter sea aprobado, y nos llenará de gracia suficiente para poder entender y ser suficiente para nosotros en esos momentos difíciles. Así que toda circunstancia, toda experiencia, ya que estamos en el proceso de aprender a vivir de esa manera contenta, nosotros tenemos la oportunidad de revisar en qué estamos afirmando nuestro contentamiento. ¿Dónde se soporta nuestro contentamiento? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En la salud? ¿En la familia? ¿En el negocio? ¿En el estudio? ¿En mi esposo, en mi esposa? ¿Dónde está mi contentamiento? Porque podemos preguntarnos si somos rehenes de las circunstancias. Es decir, mi vida vale la pena porque yo tengo esto o aquello. Mi vida vale la pena porque es Cristo el fundamento de mi vida. ¿Cuál de los dos es el que debo yo tomar? ¿Será que mi vida se deshace en pedazos si yo pierdo esto y no puedo alcanzar aquello? ¿O Cristo me basta y es suficiente? Y nosotros tenemos que asumir con seriedad este ejercicio de aprender a vivir la vida cristiana con contentamiento, y tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Soy independiente a las circunstancias porque soy dependiente de Dios?
¿Soy independiente de las circunstancias porque soy dependiente de Dios? ¿O yo pendo de un hilo? Mi vida está pendiente de un hilo porque en cualquier momento se me acaba el mundo. ¿Soy rehén de qué? ¿De las circunstancias? ¿Del tema político? ¿Del tema económico? ¿Del tema salud? ¿Soy dependiente de eso en mi vida en este momento? No. No. El contentamiento de muchas personas está pendiente de un hilo y están bajo riesgo de que muchos sufrimientos. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad, entendiendo lo que es el contentamiento, tenemos la oportunidad de revisar en dónde estoy colocando mi alegría, en dónde estoy colocando mi contentamiento, qué es lo que está trayendo realización, paz, alegría y satisfacción en mi corazón. Jóvenes sin la alegría del joven, sin la apariencia del joven, alegres, felices. El mundo trae tristezas, trae una cantidad de amargura, se van marchitando sus caras, sus vidas, por falta de ese contentamiento en Cristo Jesús. Y allí entonces dijimos que el contentamiento es esa capacidad de alegrarnos, de estar satisfechos en cualquier circunstancia. Se trata de un proceso de aprendizaje que toma tiempo y es producido por el propio Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Aquí no es una cuestión de genialidad propia, como dice ahora, es que yo soy tan. Es el Espíritu Santo actuando en nuestros corazones y usando las circunstancias para fijar eso en nuestros corazones. Por tanto, Pablo concluye, versículo 12. Miren cómo concluye. Sé vivir ¿qué? Humildemente. Sé tener ¿qué? Abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Esa fue su conclusión. Pero le faltan elementos a esta definición de contentamiento cristiano. Y lo veremos en el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo veremos la semana entrante, Dios mediante, porque ese versículo merece que le dediquemos un tiempo más que 5 minutos. Leyendo a varios puritanos que de verdad están llenos de una cantidad de cosas hermosas para nosotros. Soporté un mensaje para los amigos, para aquellos que no están en Cristo. El Salmo 31:15 dice, de tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. Pero el incrédulo podrá preguntar, ¿la suya? ¿Es tu vida? ¿Cierto? El incrédulo podrá decir eso. También se puede preguntar, ¿en mano de quién están mis tiempos? Y la respuesta es, en las del soberano, infinito, Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, como dice Daniel 5:23. En los caminos del Señor están, seas tú impío o seas tú creyente. Y te quiero confrontar con una verdad ineludible. En la mano de Dios están tus tiempos. En Él vives. En Él te mueves y eres. Porque Hechos 17:28 nos lo dices. No puedes actuar independientemente de Dios ni siquiera durante un solo aliento, un solo pensamiento y un solo paso. Y te lo voy a demostrar. No puedes escaparte del gobierno de Dios. Puedes escaparte del gobierno de Dios, de sus decretos. Son los decretos de su Dios, del tuyo. No son los del mío. Yo voy por mi vida libre, free mind. No puedes esconderte de su vista ni huir de su poder. Dios te hace absolutamente responsable de todas tus posesiones, de todas tus adquisiciones y de todas tus acciones. Y muy pronto te dirá, da cuenta de tu mayordomía, independiente de que tú seas creyente o no. Tendrás que dar cuenta de tu mayordomía. Después de toda esa resistencia, de ese corazón rebelde que
después de años de cerrarse, de levantar el puño contra Dios, de ensurecerse contra ese Salvador que te llama, te pido que te sometas al Evangelio de Cristo antes despreciabas. Ve, nace de nuevo en el Espíritu Santo, a ser un hijo de Dios y heredero del contentamiento que no tendrá fin, a fin de pasar ese paso del tiempo y los siglos en la eternidad. Para muchos que escuchan estas palabras, es probable que ya se haya emitido el siguiente decreto, como dice Jeremías 28:16. Así ha dicho Jehová, morirás este año. Así ha dicho Jehová, morirás este año. Y estoy hablando para todos, para los no creyentes. Es una sentencia terrible para los que no están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué no le obedeces al Señor? Si Él te pide instrucciones sencillas. Te pregunto, ¿estás preparando y decidiendo pasar este resto de año como todos los anteriores de tu vida? ¿En aborrecer a Dios? ¿Abusando de su misericordia? ¿Despreciando a su Hijo? ¿Ignorando su salvación y endureciendo tu corazón al pecado? ¿En vivir para el mundo y para ti mismo, atesorando ira para el día de la ira? ¿Crees que la vida es así? ¿Mereces ser vivida de esa manera? Y miren esto tan duro y ¿qué sentencia esta? Te veo a ti, no creyente, doblando la rodilla y orándole al Señor de la siguiente manera: gran autor de mi ser, Padre de toda misericordia, justo juez del mundo, concédeme el resto de año de rebelión y impiedad. Concédeme más tiempo para despreciarte, más misericordias para abusar de ti, más medios de gracia para ignorar, más bienes para malgastar, más influencia para oponerme y luchar contra ti. Creo que nadie en el mundo va a hacer una oración de esas. Creo que va a ser muy difícil ver a una persona en ese estado, pero no sucede. Pero lo que yo te quiero hacer reflexión es que tú lo estás haciendo porque tus pensamientos, tu temperamento, tus decisiones son más expresivas que estas palabras que acaba de decir, es decir, que insultan a Dios con el espíritu de esa petición. Tus acciones son peor que esta oración extraña al Señor. Estás actuando peor que la oración que estás pidiendo. Y créeme, tu corazón no va a conocer la verdadera felicidad, el verdadero gozo y la verdadera paz mientras no sientas amor por el Salvador, por Jesucristo. No podrás entregarte a las obras que trascienden de la vida verdadera, del contemplar la muerte con calma y la eternidad con esperanza, hasta no haberte reconciliado con Dios a través de ese solo mediador que se llama Jesucristo. Te tengo noticias. La obra expiatoria ha terminado. La gran salvación ha sido comprada. La tremenda deuda ha sido cancelada. Todo perfeccionado y asegurado por la sangre del Hijo encarnado de Dios. Y ahora se complace en otorgar esta inestimable y preciosa gracia a todo el que se acerque a Él. Acércate a Él. Tú, te acabé de describir en la cuartilla y media que acabé de leer, te acabé de describir. Pero si vas a Él quebrantado y humilde de espíritu, como dice Isaías 57:15, obtendrás ese favor gratuito, no importa lo vil, indigno y pobre que seas. Por gracia somos salvos, dice Efesios 2:15. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, como dice Romanos 4:16, ante la majestad y el esplendor de esta preciada verdad, toda gracia humana, toda gloria humana se desvanece, todo orgullo humano tiene que caer, el corazón orgulloso y rebelde y moralista tiene que humillarse hasta el polvo.
Yo a ti, no creyente, rebelde, te digo, ponte a salvo creyendo en la justicia del Señor Jesucristo y serás aceptado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también está escrito, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Luego de este acto de justificación gratuita le sigue este santo y precioso resultado. Considera tu camino. Considera tu camino, huye a Cristo, haz tuya la salvación que Él ha conseguido eficazmente, la cual libremente otorga. No tienes que saber nada, decir nada, hacer nada, entrégate a Él, huye a Cristo, a esa cruz, huye a ella. Ahora la pregunta es, ¿cómo te recibirá el Salvador? Y te digo, no existe absolutamente ninguna duda, ninguna. Él vino al mundo a salvar pecadores y te salvará a ti. Su compasión inclina a salvar a los pecadores. Su poder lo capacita para hacerlos y su promesa lo obliga a ello. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No se necesita una gran fe, una experiencia profunda, ni un conocimiento extenso de lo que se requiere. La vista más borrosa que haya puesto sus ojos en Jesús. La mano más débil que se haya tomado de Cristo. El paso más temeroso que jamás se haya dado para acercarse a Cristo. Tienen en sí una salvación presente y tienen en sí un futuro de vida eterna. La más pequeñísima medida de fe, la más pequeñísima medida de fe verdadera llevará el alma al cielo. Pequeñísima, pero reconocer a Cristo, su salvación. Jesús sufrió a lo sumo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Para los niños, estuvimos hablando, niños, de estar contento de una manera diferente. Estar contentos de una manera diferente. Cuando los niños incluyen en su felicidad a Cristo, es ser contentos diferentes. No es ser contentos porque tengo el regalo, porque me regalan la muñeca, porque me va muy bien en la escuela, porque la profesora me quiere mucho, porque mi mamá me quiere mucho, porque no. Ser contentos diferentes es cuando yo incluyo a Cristo en mi vida. Ese es ser contento diferente. Para la iglesia, vivimos en una sociedad llena de descontento. Y eso ha permeado la iglesia. Nos sentimos descontentos con nuestro trabajo. Nos sentimos descontentos con el sueldo, con nuestros matrimonios, con la iglesia, con el pastor, no lo sé, de la salud, por la apariencia, si tuviera menos arrugas, si tuviera menos canas, y en casi cada área de nuestras vidas. Esta falta de contentamiento es producto del pecado en nosotros. Es pecado. Porque con ese descontento viene la queja. Y con la queja viene el enfado. Y con el enfado viene la amargura. El contentamiento, ya lo decía otro puritano que se llama Jeremiah Burroughs, hace 400 años dijo, el contentamiento, una joya rara. Una joya rara. Sin embargo, es una de las virtudes cristianas más importantes, porque refleja aquello que tenemos en el corazón. Dios es la única fuente de la felicidad verdadera. Dios no necesita nada ni nadie para ser feliz. No nos necesita a nosotros y que nosotros estemos contentos. No necesita. Aún antes de que el mundo era, esas tres personas estaban en una eterna felicidad. No necesitaban a nosotros para nada. Dios hace que los creyentes sean felices tal como Él lo está. Dios, esto es necesario porque los creyentes, o sea, la iglesia, nosotros, no somos lo suficientemente fuertes y buenos para hacernos felices a nosotros mismos. A la iglesia Dios le dice por medio de Juan, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Entonces nosotros los creyentes de la iglesia podemos estar felices porque aun cuando tengamos poco de lo que este mundo nos ofrece, tenemos las bendiciones espirituales de parte de Dios. Iglesia,
En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Vamos a orarle al Señor. Bendito y sabio Dios, Padre eterno, gracias, Señor, porque lo extenso y profundo de tu palabra nos hace cada día más pequeños, nos hace cada día más limitados, nos hace cada día más necesitados de ti, de conocerte, de saber. Has utilizado hoy un vaso frágil, pecador, de labios inmundos, Señor, para entregar el mensaje a tu iglesia, a tu novia preciosa, porque créeme, Señor, que tu novia es hermosa, es preciosa. La escogiste para ti. Fuiste a la cruz para morir por ella. Todo lo que tú tienes para ella es amor, pero también corrección, pero también aquel mandato de que la novia debe estar contenta, de que la novia tenga un contentamiento, de que la novia tenga una felicidad diferente, porque tiene un esposo maravilloso, porque tiene un esposo con el cual realizará las bodas más espectaculares que se hayan dado en este universo inmenso, que todos los días crece más este universo, Señor. Y esa boda retumbará en todo el universo, será hermosa cuando el esposo se encuentre con su novia. Hoy el esposo le pide a su novia que esté contenta, que esté tranquila, que él viene pronto, que ha creado todas las condiciones habidas y por haber para que ese contentamiento de su novia se dé. Ha creado riqueza, ha creado naturaleza, ha creado alimento, ha creado la lluvia, ha creado el firmamento, el sol, la luna, ha creado todo, ha creado la tristeza, ha creado la aflicción, ha creado el dolor, las pesadumbres, la pobreza, ha creado todo esto y le dice a su novia: espérame contenta, porque voy a tu encuentro. Dios, perdónanos por haber equivocado esta palabra de contentamiento y por haber reflejado al mundo entero un contentamiento que no es el que tú has pedido, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice tu iglesia y te pedimos, Señor, que esta cena que vamos a tomar, Señor, nos dé ese contentamiento sublime que es que tenemos un precioso y poderoso Salvador que se encarnó, que vino acá, vivió la vida que todos nosotros normalmente vivimos, Señor, pero que nunca pecó, lo cual para nosotros es algo que hacemos todos los días, amado Padre. Perdónanos, somos tan débiles, Padre. Permite que en esta cena, Señor, nosotros tengamos esa reflexión sublime acerca de ese contentamiento bíblico, en el nombre de Jesús. Amén y amén.